Bueno, sean todos bienvenidos. Como cada martes, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a todos su asistencia. Esto habla de un gran interés por mantenerse al día. Están con nosotros, nos acompañan, ¿verdad?, el gran equipo de FEMEC. Nos acompañan aquí en este Zoom para dirigirlo, la maestra Josefina Flores Salas. Bienvenida, José. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Sí, se encargará de atender las preguntas de cada uno de ustedes. Y bueno, el tópico de hoy, COVID-19 y su repercusión en la atención médica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a analizar la importancia de la atención en el paciente con diagnóstico de COVID-19 y las repercusiones legales que puede acarrear o que implica no otorgar la atención requerida. Veremos también la importancia de efectuar correctamente nuestros registros clínicos de enfermería. Lo veremos desde el enfoque clínico legal. Para este tema legal de enorme interés para todos nosotros, nos acompaña nuestro profesor experto, ¿sí?, el licenciado José Óscar Alcaraz Paz. Bienvenido, licenciado. Gracias. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Tiene la especialidad en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana. Bienvenido, licenciado. Para nosotros es un placer contar con usted en esta conferencia y bueno, se aclararán muchas inquietudes que enfermería tiene. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias. Gracias a todos. Te el micrófono. Sí. Gracias, jefa. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, gracias a su presidenta Guadalupe López, a su vicepresidenta Josefina Flores, gracias por la invitación. Esperamos que estén cuidándose, que estén muy bien, que no se nos vayan a enfermar, que no se nos vayan a contagiar de este maldito virus. Y bien, pues como comentaba, la plática es de mucho interés porque vamos a ver las repercusiones legales que se están presentando por esta nueva enfermedad de COVID-19 y que nos está quejando a todo el país. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla para que llevemos y sigamos la plática. No, discúlpenme. Ese es para después. Ahora sí. Es que son dos presentaciones. Su presidente me pidió de favor que les hablara un poquito de lo que son los registros de enfermería y eso lo vamos a hacer al final de esta plática. Primero vamos a ver sobre las repercusiones legales para los profesionales de la salud por esta pandemia. Como ustedes saben, el 20 de marzo de este año se declaró a nivel mundial la pandemia como tal. Esto es que la Organización Mundial de la Salud estableció e informó sobre la presentación de esta terrible enfermedad y realizó algunas recomendaciones para la mayoría de los estados para evitar su propagación. Obviamente, los estados a nivel mundial tomaron medidas extraordinarias y México no fue la excepción. En la ciudad, en nuestro país, en México, se aplicó un protocolo que ya se tiene previsto por ley, ya está previsto en la Constitución, ya está previsto en la Ley General de Salud. Es decir, no fue nuevo, esto no fue creado con la pandemia. Obviamente se ha ido adecuando porque es una nueva enfermedad y se desconocen los alcances, cómo tratarla y de hecho no hay ahorita un tratamiento específico comprobado, ni siquiera tenemos una vacuna.
Entonces, cada estado promovió e impulsó sus acciones extraordinarias y como les comentaba, México no fue la excepción y es así que se dictan medidas extraordinarias y se declara una emergencia sanitaria, no una contingencia sanitaria. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. La contingencia sanitaria implica un mayor rigor en las disposiciones de nuestras autoridades para atender la pandemia. Son situaciones que a lo mejor es un juego de palabras que no se aplicó por bien de nuestro país y les voy a comentar por qué por bien de nuestro país. Para declarar una contingencia sanitaria estaríamos en la presencia pues de que muy probablemente el Estado mexicano a través del presidente de la República declarara lo que es un estado de excepción o una suspensión de garantías. Esta suspensión de garantías está contemplada por el artículo 29 constitucional. Nos dice que el presidente puede declarar este estado de excepción, esta suspensión de garantías, cuando haya un riesgo como de este tipo. Definitivamente no lo queremos que se declare esta suspensión de garantías porque la suspensión de garantías implica la suspensión de derechos humanos. No, obviamente habrá derechos que no se puedan suspender, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al nombre, a la afiliación, pero sí algunos otros derechos y que se van a restringir y se pueden ver restringidos, particularmente los de el derecho a la libertad. Y ahorita vamos a platicar en qué sentido se puede restringir este derecho. Obviamente esta declaración de esta contingencia sanitaria no puede ser arbitraria ni puede ser para un grupo específico o para una ciudad en específico. Esto va a ser en general y va a ser para una cuestión muy particular, muy bien definida y por un tiempo no muy prolongado. Debe de ser por un tiempo que sea el prudente o el necesario para contener esta situación, esta contingencia. Como les decía, esta suspensión implica la suspensión de derechos constitucionales. Habrá algunos derechos que ya les comentaba que no se pueden suspender, pero los que sí se pueden suspender y que estaríamos en una situación muy grave, ahorita les voy a platicar entre algunos de ellos. Por ejemplo, la libertad de tránsito. En algunas entidades del país, en algunos municipios, sí se pudo restringir o sí se restringió esta libertad de tránsito, se restringió el acceso a las ciudades, no se permitió en algunas excepciones, si el paciente presentaba síntomas, si tenía contacto, si venía de una ciudad con un alto índice de contagio, y había estados y había ciudades que no se permitían el ingreso. Pues ustedes van a decir, bueno, pues no, que no se puede. En una emergencia sanitaria sí se contempla la restricción de la libertad de tránsito, pero una cosa es que a mí no se me permita ingresar a un estado o a alguna entidad o a algún municipio, y otra cosa es que nos dicten o nos decreten el toque de queda. ¿Qué significa esto? Que durante ciertos horarios no vamos a poder salir de nuestros domicilios. Incluso aún cuando estén estos horarios restringidos para poder salir, también va a estar limitado. ¿Y qué puede implicar eso de que nos impidan el salir? El problema de esto, que para hacer valer esta suspensión de garantías y limitar estas libertades, pues se haría uso del ejército, se haría uso de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales, y definitivamente pues no queremos eso, porque si así nos hemos visto, hemos tenido casos donde ha habido transgresiones a nuestros derechos, aun cuando no se decrete este estado de excepción, esta suspensión de garantías, imagínense cuando por ley se restrinja el libre tránsito. Sería algo terrible, esperemos que no suceda, qué bueno que no se ha dado, y yo creo que no va a pasar porque sería una cuestión muy, muy delicada. ¿Qué otra
otra libertad nos pueden suspender, el de la libre profesión. Esto no quiere decir que a mí me van a dejar o me van a impedir dedicarme o laborar en lo que yo sé. Por ejemplo, en el área de la salud es muy específico esta circunstancia. No sé si, por ejemplo, en los médicos, había muchos médicos que se empezaron a quejar que porque no contaban con las especialidades para entrar a un área COVID y definitivamente pelearon y estaban pues pugnando para que no se les asignara las áreas COVID. Esta es una situación que se tiene prevista porque se tiene contemplada como la emergencia sanitaria. Entonces, al personal de salud en el mismo centro de trabajo sí se le puede mover a las áreas que sean o que se requieran para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. Lo que no pueden hacer en un estado de emergencia sanitaria es, por ejemplo, movilizarlo de un hospital a otro. ¿Qué pasaría si se suspenden las garantías, se decreta el estado de excepción? Vamos a poner un ejemplo que sí en el estado de Quintana Roo hay muy pocos contagios, pero en la Ciudad de México están rebasados por mucho las camas de hospital, el personal de salud. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Bueno, el personal de salud que está en Quintana Roo lo voy a obligar a trasladarse a la Ciudad de México para que atienda a los pacientes que se están presentando en esta ciudad. Esto es una restricción al derecho a la libertad de trabajo, a la libertad de profesión. Evidentemente es contrario, pues no es que me limiten a mí el derecho, lo que me están obligando es a prestar mis servicios en otra entidad, en otro hospital. Esos serían las garantías más delicadas. Bueno, hay muchas otras. Por ejemplo, en los hospitales, ustedes saben que en los hospitales públicos se llegó a un acuerdo o hubo un convenio con el gobierno federal. Es un convenio en donde los hospitales particulares iban a atender a los pacientes que fueran derechohabientes de las instituciones de salud pública, que no fueran o que no pudieran ser atendidos en las instituciones públicas, precisamente porque éstas estaban atendiendo el tema de la emergencia sanitaria, es decir, a los pacientes que estaban contagiados y estaban haciendo frente a esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, se firma un convenio con los hospitales particulares para que estos estén brindando la atención a los derechohabientes que no pueden ser atendidos en las instituciones públicas. Y abrí comillas porque ese convenio, de otra manera, en caso de que se hubiera decretado esta suspensión de garantías, el gobierno hubiera requisado a estos hospitales particulares para manejarlos el mismo gobierno y estar atendiendo los casos de la emergencia sanitaria. Entonces, digo, hay situaciones que sí son complicadas, que esto realmente no lo habíamos vivido tan fuerte desde hace muchos años, una situación tan delicada. Bueno, la más reciente fue con la H1N1, con el virus H1N1, pero no fue tan delicada como lo que estamos viviendo hoy. No hubo tanta, estos movimientos de personal de la salud, tantas restricciones, los cierres de los trabajos, el que la gente no salga a trabajar, no pueda producir. Es una situación muy complicada que no la habíamos vivido en México y que por ende se nos hace a nosotros más delicado porque la estamos viviendo ahorita y nunca habíamos pasado por esto. Esto es en caso de que se declarara la pandemia, que no se ha hecho, la contingencia sanitaria, sí no se declaró una emergencia sanitaria. Y les digo que qué bueno que no se declaró esta suspensión de garantías, porque estaríamos en una situación muy delicada, muy radical, y evidentemente pues no le conviene esto a nadie. Ustedes saben como profesionales de la salud que bueno, ya les tocó vivir esta situación y pues se encuentran en una disyuntiva.
atiendo a los pacientes o me protejo o me cuido mi salud. Como les comentaba, los médicos son los que más fuerte han hecho frente a estas circunstancias, a estas indicaciones. Cuando son, por ejemplo, médicos traumatólogos o cuando son cirujanos, no quieren entrar a las áreas COVID, argumentando que no tienen la especialidad. Pero les comento, desafortunadamente, para empezar, la Ley General de Salud prevé que cuando hay una emergencia, cuando es decretada una emergencia sanitaria, que esto fue declarado el 27 de marzo del 2020, cuando se decreta esta emergencia, la Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional de Salud, se le faculta para disponer del personal de salud como mejor lo pueda hacer para hacerle frente a esta pandemia, para tratar de resolver esta pandemia. Y aquí el problema es que para el personal de enfermería, pues no tienen cómo excusarse o no tienen cómo decirles, ¿sabes qué? Pues es que no es mi especialidad, no es mi área. Desafortunadamente aquí los que más están llevando las cargas, los que más están llevando este peso, porque a final de cuentas siempre lo han llevado porque son quienes están directamente frente al paciente, quienes les están dando la cara siempre al paciente, es personal de enfermería. ¿Qué hacer? ¿Lo atiendo o no lo atiendo? Bueno, pues ya estamos en esta situación, debemos de protegernos. Hay que estar solicitando a nuestro equipo de protección personal, hay que estar insistiendo, hay que cuidarnos para no contagiarnos. Pero esta disyuntiva ya no podemos hacerla a un lado porque prácticamente es forzosa. Salvo, había unas excepciones que desafortunadamente también para atender esta situación tan apremiante, el gobierno ha ido haciendo un lado. ¿Cuáles eran? Las personas que presentaran alguna comorbilidad podían, no debían de estar siendo expuestas a las áreas COVID. De hecho, al inicio de la pandemia se decretó que todas las personas con comorbilidades se les tenía que proporcionar una licencia con goce de sueldo para que estos no se presentaran a trabajar. Desafortunadamente, en los últimos días de julio hubo un decreto donde prácticamente llaman a todo el personal de salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, incluso Fuerzas Armadas, que pues, prácticamente se tienen que reincorporar. Ya esta situación de la comorbilidad la están haciendo a un lado precisamente por la falta de profesionales de la salud, que tenemos, la carencia que tenemos en México para poder atender o hacerle frente a esta pandemia. Así pues, venimos, resolvimos esta disyuntiva. Bueno, tengo que ingresar a ver al paciente. Si no me dan mi equipo de protección personal, no tengo por qué ingresar, porque eso sí, para que yo pueda ingresar a un área COVID, se me tiene que proporcionar mi equipo de protección personal. Si tengo comorbilidad, pues hay que analizar para ver si podemos presentar una cuestión para que no se le esté exponiendo al riesgo a estas personas que son más susceptibles de agravarse en caso de contagiarse. Bueno, si no nos queda claro esta disyuntiva, bueno, vamos a ver desde el punto de vista legal. ¿Tengo yo la obligación de atender a los pacientes con COVID o moverme yo a un área de COVID? La respuesta es sí. Desafortunadamente, sí es la obligación, como ya les comentaba, está por ley. Esto no es nuevo. De repente, como se declara la pandemia en marzo, ya llevamos 6, 7 meses con esto. Y el profesional de la salud decía, pero esto se lo sacaron de la manga, a mí no me pueden obligar, mi contrato dice una cosa, mi profesiograma dice otra cosa, que yo no puedo hacer esto, yo no debo de hacer esto otro. Pero hay una escala de leyes, hay una subordinación de leyes y nosotros en derecho lo conocemos esta subordinación con una gráfica que se denomina la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa esto? Que va de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la ley máxima? La Constitución. Para no meternos en muchos
tecnicismos legales. Encima de la pirámide está la Constitución. Por debajo de la pirámide están las leyes generales. Debajo de la pirámide están los códigos. Más abajo están los reglamentos y más abajo están los contratos y los profesiogramas. Entonces, abajo de la Constitución, que bueno, que está previsto por precisamente la Constitución, que se contempla una situación en caso de que se presente una urgencia de este tipo y que se declare la emergencia sanitaria, ya está previsto en nuestra Constitución. Lo que sigue es la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud dice que todo el personal está obligado a atender o realizar las funciones que les sean encomendadas de acuerdo a las necesidades de los servicios, todo en función para atender esta situación extraordinaria, que es una emergencia sanitaria. ¿Qué pasa si me niego yo a atender un paciente COVID o qué pasa si me niego yo a irme a un área COVID? Bueno, hay sanciones administrativas que se contemplan en la Ley General de Salud que pueden ir desde una amonestación, que esto es meramente un regaño, ya sea verbal puede ser público o privado. Puede haber destitución. ¿Qué significa la destitución? Que me separen de mi trabajo. No es lo mismo que una rescisión de contrato, porque la rescisión de contrato implica ciertas prestaciones a las que yo tengo derecho como trabajador. Como servidor público, si me destituyen, no tengo derecho a ninguna prestación. Me pueden inhabilitar. ¿Qué significa esto? No quiere decir que me vayan a prohibir a mí ejercer la profesión. Lo que pasa es que si me inhabilitan del servicio público, por ejemplo, si yo trabajo en la mañana en el IMSS y a mí me sancionan porque no quise irme a un servicio del IMSS y me inhabilitan y yo trabajo por la tarde en el ISSSTE, significa que aunque me hayan sancionado en el IMSS, yo ya no voy a poder trabajar en el ISSSTE porque me están sancionando como servidor público. Esas son algunas de las sanciones administrativas que puede haber. Se nos puede acusar incluso de discriminación. Se nos puede acusar. Esto es independiente estos son situaciones que están previstas por la Ley General de Salud. Incluso hay delitos especiales que así se denominan y que están contemplados por la Ley General de Salud, que incluso habla uno de estos artículos que si yo me niego a atender un paciente por estas circunstancias, es decir, cuando se trate de una emergencia sanitaria, yo me expongo a que se me abra un proceso penal en la que se me pueda imputar un delito que alcance hasta 3 años de prisión. Estas son ya las condiciones que están plasmadas en la Ley General de Salud. Pero no quiere decir que son las únicas responsabilidades a las que me puedo yo ver expuesto. También hay una situación que se pueden considerar otro tipo de delitos. Por ejemplo, si yo me niego a atender a un paciente con COVID, aparte de esta situación que ya les comentaba de los delitos especiales, hay que ver la evolución que tiene el paciente. Si el paciente quizás evoluciona favorablemente y sale bien de su internamiento, pero sale con alguna secuela, quizás él presente una denuncia en mi contra y me sigan un delito por lesiones. Si el paciente llega a fallecer, muy probablemente los familiares pongan una denuncia en mi contra por el delito de homicidio culposo. Esto es por negarnos a atender a un paciente. Desafortunadamente, aquí les digo, a quien más les tocó perder fue a los profesionales de la salud y en especial al personal de enfermería, que son los que siempre están dando la cara frente al paciente y siempre están sacando a los pacientes adelante. Esto, ya les comentaba, hay una serie de delitos, pero ustedes me van a decir, bueno, ¿qué chiste tiene que nada más el profesional de la salud tiene obligaciones? No, también las instituciones tienen sus
sus obligaciones, ustedes tienen sus derechos y también va a haber responsabilidades institucionales. La responsabilidad institucional, como ya les había comentado, tiene la obligación de proporcionarles el equipo de protección personal necesario para hacerle frente a esta pandemia. Y esto ya está previsto por la Ley Federal de Trabajo. Aquí sí se obliga a todas ahora sí que el Sistema Nacional de Salud también llegan a ser parte o llegan a ser una especie de patrones y ellos están obligados a proporcionarles el equipo necesario. Tienen que darle también una serie de cuidados y de facilidades al profesional de la salud para que estos se atiendan en caso de presentar alguna enfermedad contagiosa. Tienen que darles todos los recursos materiales, técnicos y humanos para que ustedes lleven a cabo estas funciones. Incluso se les debe de facilitar, se les debe de proporcionar, es decir, que les tienen que suministrar, bueno, apoyar con personal suficiente e idóneo para que ustedes puedan cumplir con sus funciones. Es decir, cada profesional de la salud necesita estar apoyado por más personal de la salud para que ustedes puedan desarrollar su función de manera efectiva. No solo las instituciones como de salud propiamente, instituciones públicas tienen obligaciones, también los hospitales privados, pero estos es en menor proporción. Ahorita los vamos a ver. ¿Qué elementos tengo yo de defensa en contra cuando no se me proporciona el equipo de protección personal, cuando no se me quiere dar mi licencia por presentar alguna comorbilidad? Bueno, tenemos dos opciones, dos caminos. Una es presentar un juicio de amparo y otra es presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Más o menos van a ser, perdón, van a ser similares las acciones que realice una autoridad y la otra. La diferencia es que una tiene mayor contundencia que la otra. Es decir, el juez de amparo tiene mayor fuerza a sus determinaciones que una expedición de medidas cautelares por la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? La Comisión de Derechos Humanos, cuando presentan una queja ante esta instancia, lo único que hacen es emitir una recomendación. Esta recomendación no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que no es forzoso de que se tenga que acatar lo que se dice la recomendación. Entonces, las medidas previas, que son una medida cautelar, no necesariamente tienen por qué aceptarlas o admitirlas las autoridades. Entonces, no tiene tanto la contundencia. El juez de amparo sí puede emitir una medida cautelar que se llama suspensión, y esto significa que a mí no se me siga violando el derecho, por ejemplo, de entrar a un área COVID sin el equipo de protección personal, en tanto no se me proporcione este equipo. Por lo tanto, a mí no se me va a asignar un área COVID si no se me proporciona el equipo de protección personal. Le digo, ahora ya está complicado, también se estaban otorgando suspensiones cuando no se les otorgaba la licencia con goce del sueldo. Aquí desafortunadamente ya hubo un acuerdo, un decreto por parte del gobierno federal, creo que fue el 29 de julio, donde dicen que las personas con comorbilidad pueden seguir. Y hay algo más delicado, pueden hacer trabajo desde casa siempre y cuando sea posible. Pero hay una prohibición expresa cuando dice que esto no va a aplicar para el personal de salud del Sistema Nacional de Salud. Es decir, como ya les comentaba, IMSS, ISSSTE, Salubridad, incluso las Fuerzas Armadas. Estos no pueden solicitar licencia por comorbilidad. Es una cuestión desafortunada, pero creo yo que se puede pelear en juicio de amparo. Como les comentaba, los hospitales también tienen sus obligaciones. Obviamente, esta no es como la institución pública. El hospital tiene la obligación, por ejemplo, de atender a los pacientes que lleguen cuando se presenta un caso de urgencia. Hace rato les platicaba de lo que era el convenio que habían firmado los hospitales particulares
con con el gobierno federal. La cuestión es que, por ejemplo, si yo soy derechohabiente del IMSS y me siento mal y digo, pues como no me van a atender en el IMSS, me voy a ir al hospital particular. No es así. Yo tengo que hacer mi canalización, o me tienen que canalizar del hospital del IMSS hacia el hospital particular. Pero si yo presento una situación de emergencia, el hospital no se puede negar diciendo, es que yo nada más voy a atender a derechohabientes que me sean canalizados. No, también tiene que estar atendiendo todos los hospitales, a todas las urgencias que se les presenten. Evidentemente, hubo un decreto donde se especifican cuáles son las actividades esenciales y no esenciales, y los hospitales y toda la rama de medicina fueron contemplados como actividades esenciales y por lo tanto estos no se les privó de que abrieran sus puertas. Prácticamente todos los hospitales y todo lo relacionado con la profesión médica tenían que estar abiertos. Hospitales, farmacias, gabinetes, laboratorios, todo tenía que estar abierto. Ustedes me van a decir, bueno, ya los profesionales tenemos obligaciones, las instituciones tienen obligaciones y los pacientes no tienen obligaciones. Sí, también hubo decretos donde a estos se les obligó, o de alguna manera se impidió el contacto masivo, cerrando cines, escuelas y otras dependencias que fueron declaradas como no esenciales, esto para evitar contagio. Pero hay una situación muy particular. Hay en el Código Penal Federal, hay un artículo muy en específico que habla precisamente, que se denomina peligro de contagio. Y es para que cuando una persona con una enfermedad en proceso infeccioso, a sabiendas de que está en este proceso infeccioso, exponga a otros a este riesgo, se le llama peligro de contagio. Y se le puede imponer una pena de hasta 3 años de prisión. Desafortunadamente, esto tampoco lo aplica el gobierno y no lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque trae consecuencias políticas y consecuencias mediáticas. Si llegan a detener a una persona porque está enferma con COVID, obviamente va a haber levantamientos y va a haber situaciones que el gobierno no quiere enfrentar en estos momentos. Entonces, por eso no se ha hecho nada al respecto en contra de los pacientes que siguen infectando y siguen contagiando más personas porque no se cuidan. Lamentablemente es una situación muy complicada y que el gobierno debería de estar poniendo manos en el asunto. Pero bueno, al final de cuentas, debemos de cooperar entre todos. Este capítulo es muy particular, lo enfocamos más que nada a los médicos, pero obviamente personal de enfermería está muy relacionada con las consultas y las cirugías. Si hay gente, hay personal de enfermería que tienen sus negocios de cuidados, de aplicación de inyecciones, de aplicación de cuidados. Hay negocios muy grandes. Aquí la recomendación en cuanto a situaciones de este tipo de cuidados, incluso para los que trabajen en hospitales particulares, la recomendación que nosotros les hacemos es evitar en la medida las consultas y evitar en la medida entrar a cirugías. ¿Por qué? Porque existe un alto riesgo de contagio. Y no nada más es el contagio hacia ustedes. Ustedes pueden contagiar a su familia o muchas veces a lo mejor un paciente los contagia a ustedes y ustedes a su vez van a contagiar a otras personas. Y estas personas pueden iniciar procesos legales en contra de ustedes. Si van a entrar a un procedimiento quirúrgico, nosotros únicamente recomendamos que sean a los que sean declarados como urgencias. Si trabajan en lo particular, evítenlo porque saben que el mayor riesgo de contagio está en un quirófano. Por esto
que denominan ustedes mismos como a los aerosoles. Entonces, hay que evitarlo. Sí, el estatus laboral, nos vamos a ir un poquito más rápido porque también quiero platicarles de lo que son las notas de enfermería. El estatus laboral, también aquí influyó para que no se declarara una contingencia sanitaria, porque en caso de declararse una contingencia sanitaria, la Ley Federal de Trabajo establece que a todos los trabajadores de alguna manera se les tiene que indemnizar, es decir, como quien dice, se les tiene que finiquitar, pero este finiquito va a ser únicamente con un mes de salario mínimo. Imagínense todas las personas que, como quien dice, las hubieran despedido únicamente con un mes de salario mínimo. Ya llevamos seis meses de pandemia. Imagínense qué hubieran hecho. Absolutamente nada. Las empresas ya estarían quebradas todas en absoluto, y por eso no se declaró también la contingencia sanitaria, porque implicaría la posibilidad de que las empresas les dijeran a sus trabajadores, ¿sabes qué? Pues ya no quiero, como estamos en una contingencia sanitaria, te voy a liquidar, pero únicamente te voy a dar un mes de salario mínimo, ni siquiera es de sueldo, es de salario mínimo. ¿Qué pasaría? Bueno, esta empresa tendrían que regresar a laborar cuando se terminara la contingencia. Pero como les digo, esto nadie lo tenía previsto y nadie lo tenía contemplado, que ya llevamos más de 6 meses. Entonces, definitivamente es una situación que nadie lo vislumbraba y que no es posible, que por eso no se declaró también la contingencia, porque también ahorita sería un caos, más de lo que ya tenemos en materia económica. Obviamente, cuando esto pasara, pues podrían regresar y el patrón tenía que reinstalarlos y tenía que reincorporarlos a sus labores. Desafortunadamente, pues imagínense cuántas empresas aprovecharían esto para desaparecer y crear nuevas empresas. ¿Para qué? Para que los trabajadores ya no tuvieran esta relación contractual. Entonces, por eso se evitó, para que no se generara un caso. Ahora nos vamos a brincar de aquí a lo que es los expedientes clínicos, si debo yo como personal de enfermería hacer mis registros en el expediente clínico. Definitivamente, me comentaba su presidenta que hay una inquietud hay una inquietud de muchos de ustedes, de sus compañeros, si se tiene que dejar registro en los expedientes clínicos. Definitivamente, el anotar y el realizar todas sus anotaciones en el expediente clínico es indispensable. La norma oficial mexicana nos dice del expediente clínico, que es la 004, que se tienen que registrar ahí todos y cada uno de los eventos que sucedan con el paciente y que todos deben de intervenir en la elaboración de estos documentos. ¿Y quiénes son todos? Son todos aquellos que intervienen en el proceso de atención. Llámese médicos, médicos en periodo de adiestramiento y también personal de enfermería. También los que deben de hacer sus anotaciones en la medida de posible son los auxiliares diagnóstico. También debe de haber sus anotaciones. Estos son algunos requisitos que son muy del que nos habla la norma oficial mexicana, que es llenar el encabezado con la fecha, nombre, etcétera, anotar si es primera vez, todos los datos personales del paciente, la observación y valoración de signos objetivos y el estado físico y emocional del paciente. Muy importante también, si hay signos, aunque no sean objetivos y que sean negativos, también es muy importante registrarlos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estemos haciendo estas anotaciones, a final de cuentas va a repercutir en lo que
vamos nosotros a acreditar en un caso médico legal. Aquí el paciente es muy común que de repente llegue a mentir cuando está siendo atendido y quiere presentar una inconformidad. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que depende de ustedes. Son dos ejemplos. Por ejemplo, está el paciente que está inquieto, que no admite sujeción, no admite ningún tipo de cuidado y se cae de la camilla. ¿De quién es responsabilidad esto? De personal de enfermería. ¿Qué tengo que yo hacer para evitar esa responsabilidad? Hacer mis anotaciones correspondientes en el expediente clínico. Paciente de estas características, paciente que no permite sujeción, paciente muy conflictivo, paciente que está provocando incluso él mismo, está provocando él mismo un accidente. Esto es muy importante para dejar constancia en el expediente clínico. Señalar, precisar en qué posición en la que se recibe el paciente y lo que tenga colocado. De repente es muy común que se sacan la venoclisis y ustedes no se dan cuenta y el paciente está sangrando y cuando ustedes lo ven y quieren tratar de colocarle o recanalizarlo, van a decir que la culpa es de ustedes, cuando a lo mejor ni siquiera habían llegado cuando él ya se había sacado la cánula. La venoclisis. Es muy importante señalar todo eso. Respuestas específicas a la medicación y a otros cuidados. La conducta del paciente, como les comentaba, es bien importante que ustedes señalen la conducta del paciente porque es en la medida en que ustedes van a poner respaldarse. Ahorita les voy a comentar. Se debe de informar las medidas terapéuticas aplicadas por diversos miembros del equipo y profesional. Medidas terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por enfermería. Y medidas tomadas por enfermería y no ordenadas por el médico. Estas son únicamente las que que ustedes ya saben que tienen sus funciones dependientes, interdependientes e independientes. Esto es lo que debe de asentar. A final de cuentas, todo es para su defensa. ¿Por qué? Porque el expediente clínico es un documento legal y están obligados a hacer las anotaciones pertinentes. Ustedes, yo siempre les platico cuando hablo con enfermería, no se queden con los formatitos que hacen o que ya tienen en las instituciones. Hagan anotaciones extras porque es en la medida que ustedes se van a evitar problemas. Por ejemplo, y les comentaba que les iba a dar dos ejemplos del paciente. Es muy común que el paciente se está quejando porque no le gusta la comida del hospital, se está quejando porque no le gusta la cama del hospital, se está quejando porque no está viendo sus novelas. Y el paciente en determinado momento dice, ¿sabes qué? Me quiero ir de aquí del hospital, quiero firmar mi alta voluntaria. Y firma la alta voluntaria y después va con la autoridad y le dice a la autoridad y le dice al juez, ¿sabes qué? Yo me fui del hospital porque no me estaban atendiendo. Y en el alta voluntaria pues nada más hicieron que firmara y ya dejaron ahí la firma del paciente. Y no, aquí es muy importante hacer todas estas anotaciones que el paciente está expresando su intención de retirarse, de abandonar el servicio, porque no se le dejó pasar una tele o porque no tiene una tele para estar viendo sus novelas. Porque no quiere estar con la dieta que se le está proporcionando en el hospital. Es muy importante porque es la constancia de lo que sucede con el paciente. Y les digo, no basta con que hagan sus notas de enfermería que ya las tienen y que muchas veces únicamente se distingue por color de tinta. No, hagan sus anotaciones como debe ser, con su nombre, con su firma y es bien especificado. Cuando haya indicaciones verbales por el médico y no estén registradas en el expediente clínico, hay hospitales donde hacen bitácoras. Yo siempre les recomiendo que aparte de la bitácora, hagan una notita junto con otra compañera o con otro compañero que les sirva de testigo donde telefónicamente el médico dio esta indicación.
y se negó, y es más, pueden poner, el médico se negó a firmar las indicaciones, pero la hizo vía telefónica. No quiso subir que porque estaba en otro servicio. Eso tienen que dejarlo ustedes asentado porque en esa medida ustedes van a evitar muchos problemas legales. Ahora sí, con esto damos por terminada la plática y si quieren nos pasamos a las preguntas y respuestas. Maestra Guadalupe. Muchísimas gracias, maestro Alcaraz. Excelente. Iba usted platicándonos de algunos detalles constitucionales y sí, se queda uno sorprendido, ¿sí? Qué bueno tener este tipo de charlas. Y nos invita a reflexionar en la importancia de los registros, en la importancia de observar bien a nuestro paciente y de no negarnos a dar la atención, ¿verdad? También. Así es. Sí. Así es. Muy amable, de verdad, excelente ponencia. Muchísimas gracias. No, sí, hay bastantes preguntas, Estefinita. Sí, pues buenas noches. Licenciado Oscar, pues muchas felicitaciones por el tema. Gracias, tiene maestra. ahí varios apartados de felicitaciones, que muy bonito tema. Gracias por compartir. Y bueno, nos visitan, déjeme le digo, del estado de Coahuila, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, de Ciudad de México, de Zacatecas, del estado de Hidalgo, de Puebla, del estado de Morelos, de Nuevo León, de Veracruz, de Colima. Y también tenemos foráneos, tenemos extranjeros. Bueno, extranjeros, quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros. Gente de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Perú. De ahí nos visitan. Y bueno, hay una pregunta que nos dice José. Dice, me enfermé de COVID y ya me incorporé a mis labores y mi jefa me manda al área de COVID. Me dice que soy inmune. ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno, hay que ver. Aquí, como les decía, tienen la obligación. Aquí hay una situación y que no nos la platica. Se ha hablado mucho del tema de una segunda prueba que no se les está proporcionando al personal de salud. Y si no se le ha proporcionado o no se le ha querido hacer una segunda prueba para la famosa PCR para confirmar que no esté activo, aquí hay que solicitarla y si no se la dan, hay que tramitar un juicio de amparo para que la institución le haga esa segunda prueba. Si es inmune o no es inmune, pero no está enfermo en la actualidad, sí existe la obligación de acudir a presentarse al área COVID. Muy bien. Hay otra pregunta, licenciado, que nos pregunta acerca de los hospitales privados. Dice, ¿tienes que pagarles o aplica en algunos casos? Que nos explique la dinámica de estos hospitales privados. Ya ve que ahora están atendiendo a pacientes. A los pacientes derechohabientes que no, Que sí, exactamente. Ok, no se les paga, pero no pueden llegar directamente al hospital privado. Tienen que llegar a la institución y en la institución, obviamente, bueno, esto ya está distribuido, ya está, ya tienen contemplados qué hospitales privados les van a apoyar a determinadas instituciones. Y la institución pública es quien lo tiene que canalizar al hospital privado. Si ya se canaliza por parte de la institución pública, no tiene que pagar absolutamente nada. Pero no puede llegar directamente al hospital privado porque ahí sí lo van a retachar, le van a negar el servicio, siempre y cuando no sea una urgencia. Si es una urgencia, sí lo tienen que atender. Pero también si no fue canalizado por la institución pública, tiene que pagar. Muy bien. Tenía entendido, o vi en las noticias, licenciado,
era por un tiempo estos convenios. ¿Todavía existe este convenio de colaboración de esos hospitales privados? Se firmó uno al inicio de la pandemia, no tengo exactamente la fecha, y se ratificó hará hace un mes o 2 meses, y creo yo que sigue vigente. Porque al final de cuentas la pandemia no se ha acabado. Muy a pesar de que digan lo que digan nuestras autoridades, seguimos teniendo muchos casos y la famosa curva nunca se aplana. Parece que ahí vamos, pero no. La verdad es que uno puede, se lo comento yo porque tengo contacto con muchos médicos y con muchas enfermeras y me dicen que esto realmente pues no se ve que esté bajando. Se suponía que hubo un planteamiento, ya nos vamos a meter a otra cosa, pero bueno, hubo un planteamiento donde la OMS sugirió la metodología para alguna sintomatología y esto nos iba a dar a entender que se incrementarían más los casos porque había síntomas que no se estaban considerando para diagnosticar el COVID clínicamente y para solicitar las pruebas. Se supone que esta recomendación la OMS la hizo también hace como un mes aproximadamente y tampoco se ha visto movimiento al respecto. Y luego, esto es por comentario de muchos médicos, no se crea que soy así el que está súper informado con la OMS, es comentario de los mismos profesionales de la salud. Bien, licenciado. Tenemos otra pregunta, dice, normalmente el espacio para la nota de enfermería es muy pequeño y es para los 3 turnos. ¿La norma 04 no destaca el tamaño designado para ello? No especifica. Habla de anotaciones, notas de enfermería. Así habla de notas de enfermería. Entonces, por eso les decía, no se queden con sus formatos. Si no les cabe la información que van a plasmar en los formatos, agreguen una hoja en blanco. Nada más sí especifiquen que es continuación de la nota anterior de enfermería. Así es. Sí, yo creo que aquí mucho depende de la gerencia o de las personas que estén en la gerencia de ver esa necesidad, ¿verdad? De poder ampliar esta nota este espacio para la nota de enfermería. Tanto en en los quirófanos, en las áreas de hospitalización y en más áreas. Yo les digo, ayer, por ejemplo, hablé con una doctora y me decía, yo tengo un problema que yo no le puedo, en mi institución no me dan un consentimiento informado. Y hay veces que llego a la guardia y no tengo consentimientos informados y no le hago consentimiento informado al paciente. Ese no es problema de la institución. Es problema del médico, es problema del profesional de la medicina. La obligación de elaborar el documento es del profesional de la salud. En este caso, el consentimiento informado es obligación del médico que le va a realizar el procedimiento. Y se los digo, y como yo le decía a la doctora, ¿sabe qué? Ninguna institución, ningún jefe directivo de alto rango va a ir a meter las manos al fuego por usted. O va a decir, ¿sabes qué? Tiene un problema legal, pues llévame a mí a la cárcel, ahí él déjalo en paz. Yo no conozco hasta el momento ningún directivo que lo haga o ninguna institución que meta las manos al fuego por sus trabajadores. Bien. Otra pregunta, dice, al momento de encontrarse en la situación en la que le obligue a entrar a un área de COVID sin equipo de protección personal, en ese momento, ¿cuál es la acción con del trabajador? Aquí es complicado, de alguna manera, en ese día en específico, pues, tendría que apoyarse con su sindicato. Aquí hay que ver una circunstancia. De repente dicen los sindicatos no nos están apoyando, pero es muy distinto que me digan, ¿sabes qué? Es que de plano no te estoy dando ningún material o elemento de tu equipo de protección personal. Pues ahí sí, sindicato, tienes que hacer algo. Otra cosa es que digas, ¿sabes qué? Es que me quieren meter al área COVID,
pero nada más me van a dar este equipo y está en muy malas condiciones, es de muy mala calidad. Ahí sí, digo, todo sería cuestión de acudir a presentar una demanda de amparo, acreditar que no son las calidades que se deben de proporcionar, pero de momento, les digo, es complejo. Tienen que acudir con el sindicato para evitarlo, porque si ustedes les dicen, y esto no me van a dejar mentir, si ustedes dicen, es que no me están dando el material, los van a mandar a jurídico, los van a mandar al área que corresponde, diciendo que sí tenían el material y que simple y sencillamente se negó a ingresar. Entonces, en este caso, apoyarse o de plano, si no les están dando nada, pues que se apoye con otro compañero. Digo, porque si no le dan a él, también es muy probable que no le den a otro compañero. Hacer documentos donde de alguna manera corroboren su testimonio a ambas personas de que, o 3 o 4, que no les están dando el equipo de protección personal. Bien, una de las cosas que he repetido mucho a veces como jefa con respecto a los registros de enfermería es que lo que no está escrito no está hecho. Entonces, yo creo que es bien importante esta parte de los registros de enfermería, de la nota de enfermería, porque definitivamente, como usted lo dijo, es un documento, el expediente es un documento legal y la nota de enfermería forma parte de ese documento legal. Sí, ahorita nada más les hablé de lo que son las anotaciones, pero vamos hablando también de las cuestiones desde el punto de vista de carácter penal. Hay delitos que son por acción y hay delitos que son por omisión. Los delitos por acción son aquellos que se cometen cuando uno da una mala atención médica al paciente. Los delitos por omisión son cuando alguien no proporciona la atención que les da al paciente. Yo les decía, el expediente clínico es un documento legal y el expediente clínico es la constancia de la atención del paciente. ¿Qué pasa? Porque de repente hay mucha gente que dice, es que sabes que si yo no lo anoto, quiere decir que yo no le hice nada al paciente y a lo mejor no me mandan llamar a jurídico, no me mandan llamar a ningún lado cuando se trate de un procedimiento legal. Y pueden tener razón hasta cierto punto. El problema es que se encuentren con un buen investigador y que le digan, ¿sabes qué? A ver, director de esta institución, dime qué personal de enfermería laboró tal día. Y ya le va a dar una lista. De esta lista, Instituto ISSSTE-IMSS, dime de estas enfermeras que me mandaste, a cuál le correspondía atender a los pacientes que estaban asignados de la cama tal a la cama tal. No, pues a esta enfermera. A ver, enfermera, aquí dice que tú estuviste a cargo de estos pacientes, pero es que yo no le hice nada, yo no hice ninguna anotación. A mí no me pueden acusar de nada. Pues si se puso malo fue por otra persona, yo no lo atendí. A mí demuéstrame que lo atendí. No, yo te estoy demostrando que no hiciste lo que tenías que haber hecho porque no está la constancia de tu atención. No está tu registro de enfermería. Y para mí no le hiciste nada y era tu obligación hacerlo. Y por lo tanto tú ocasionaste que el paciente se agravara. De otra manera, ¿cómo vamos a decir al juez, ¿sabes qué, juez? Es que yo hice lo que tenía que hacer, mira, te lo demuestro con mi nota de enfermería. Pues ¿con cuál nota si no lo escribieron? Entonces es por eso tan importante que realicen sus anotaciones. Créanmelo que más que los perjudique una anotación en el expediente clínico los va a beneficiar, siempre y cuando esté bien hecha. Y yo no les puedo decir que no estén bien hechas o mal hechas. La única deficiencia que yo puedo encontrar cuando hacen las anotaciones es que sean incompletas. De ahí en más, creo que todas las enfermeras, todos los médicos son muy profesionales. El problema es que de repente la carga de trabajo, la rutina, el estrés,
hace que no completemos debidamente nuestras anotaciones. Esa es la única falla que les puedo encontrar y solamente en algunas ocasiones. De ahí en más, no creo que hagan mal sus anotaciones ni que lo hagan incorrectamente. Entonces, háganlo, nada pierden, al contrario, ganan mucho. Sí, yo digo, la ley es muy fría, licenciado, y se maneja con evidencias. Si no si no hay evidencias, pues no hay manera de defenderte, ¿verdad? Por eso en otras palabras, para los abogados, reza el dicho popular, papelito habla. Papelito. Muy cierto. Es sencillo. Muy cierto. Lupita, no sé si tengas por ahí otro comentario, alguna pregunta. Sí, bueno, para empezar, Paraguay dice, yo también estoy presente. Siguen apareciendo varios países que va muy acorde a esta pregunta. Por aquí veo que licenciado Alcaraz, Elida Peña, ¿sí? Nos pregunta si algunos de estos decretos o qué decretos hay a nivel mundial, ¿sí? Ya ve que tenemos de otros países también. A nivel mundial, ¿cuáles de estos decretos son similares a lo que existe, a lo que acaba de presentar? No hay decretos para la atención de la pandemia mundial, no hay. No puede haber porque todos los países son autónomos. No puede influir un estado en otro, un país en otro país no puede influir. Entonces no hay decretos internacionales. Hay recomendaciones de la OMS y como recomendaciones igual no son vinculantes, no son obligatorias. Por ejemplo, hay recomendaciones de la OMS sobre cuál es el equipo de protección personal que se le debe de proporcionar a los profesionales de la salud y maneja diferentes lugares o etapas o estadios. Cuando yo soy un médico de atención continua, cuando yo estoy en triage, cuando estoy en triage respiratorio y cuando soy un médico especialista o que tiene contacto con vía aérea. Son diferentes los tipos de equipo de protección personal que recomienda la OMS, pero como recomendación no es vinculante. No es obligatoria. Cada quien lo asume, cada país lo asumirá en la medida de sus posibilidades y de su responsabilidad. Pero no puede haber un decreto internacional. Se estaría violentando la autonomía y la soberanía de los estados. Ok, pues básicamente ahorita era una de las preguntas que quedaban aquí pendientes y inquietud sobre todo de que ya ve que tenemos visitantes de diferentes lugares. Sí. Preguntan aquí y espero que nos ceda los derechos, ¿verdad? Porque nos están preguntando dónde pueden tener la ponencia, que les pareció excelente, muy interesante y quieren tenerla. Nosotros tenemos página de FEMEC, de Facebook y en YouTube. Generalmente con la autorización de ustedes, ¿verdad? Se edita y se puede subir. Sí, adelante. Entonces, ya saben, entran a FEMEC, Facebook FEMEC o YouTube FEMEC, buscan FEMEC y ahí están una serie de conferencias que hemos dado desde marzo, ¿verdad? Desde que COVID está aquí, tratando de actualizar y de dar recomendaciones. Muchas gracias, licenciado Alcaraz. Muchas felicitaciones. Ojalá y no sea la única vez que nos acompañe. Fue un placer. Todos están muy satisfechos porque aclararon muchas dudas, que fue muy clara su ponencia. Muchas gracias. No, muchas gracias a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, muchas gracias a su presidenta, muchas gracias a su vicepresidenta, gracias por la atención, gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que se conectaron. De verdad espero que sea de su utilidad y que hubiera sido de su agrado. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Federación, gracias a todos, muy buenas tardes.